Primera de Pedro 2:4-5, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, 5 vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Déjame hacerte una pregunta. Cuando piensas en tu vida dentro del reino de Dios, ¿te ves como alguien verdaderamente necesario? ¿O como alguien fácilmente reemplazable? ¿Alguna vez has sentido que otros son más útiles, más preparados, más visibles, y que tú simplemente ocupas un espacio? Tal vez sirves, pero dudas. Tal vez amas a Dios, pero no estás seguro de que tu lugar importe. Tal vez te preguntas si realmente estás cumpliendo un propósito eterno, o si solo estás sobreviviendo espiritualmente. Hoy el Espíritu quiere confrontar esa idea. El apóstol Pedro escribe en 1 de Pedro 2:4-5, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Esto no es poesía espiritual, es identidad, es posición, es diseño divino. Cristo es la piedra viva, la principal, la escogida. Pero tú no eres escombro en la obra, eres piedra viva en construcción, y hoy vamos a entender algo que puede cambiar tu manera de servir para siempre. No hay piedras decorativas en la casa de Dios, cada una sostiene algo eterno. Quédate hasta el final, porque descubrirás por qué tu lugar no es casualidad, y qué ocurre cuando una piedra decide no ocupar su posición. Si este mensaje despierta tu fe, suscríbete. Comparte este video con alguien que necesita recordar quién es en Cristo. Y escribe en los comentarios, mi lugar en su casa es eterno. Ahora, acerquémonos a la piedra viva. Punto 1. Cristo, la piedra viva y el centro absoluto de todo. Pedro no comienza hablando de nosotros, comienza hablando de Él. Porque en el reino de Dios, todo empieza con Cristo y termina en Cristo. Si Él no es el centro, nada tiene coherencia. El texto dice, acercándoos a Él, piedra viva. No dice acercándoos a una doctrina, ni acercándoos a una estructura, ni siquiera acercándoos a una experiencia. Dice acercándoos a Él. La vida espiritual no se sostiene por actividad, sino por cercanía. No se edifica por talento, sino por alineación. Jesucristo es llamado piedra viva porque no es un fundamento muerto del pasado, es una realidad presente, activa, gobernante. Él no solo inició la obra, Él la sostiene. Y aquí está la clave. Si la piedra principal está desalineada en nuestra vida, todo lo demás se inclina. Piensa en esto. Cuando Jesús habló con Pedro en Mateo 16 y le preguntó, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesucristo declaró que sobre esa revelación edificaría su iglesia. No estaba diciendo que edificaría sobre un hombre imperfecto. Estaba diciendo que la iglesia sería edificada sobre la revelación correcta de quién es Él. La estabilidad de la iglesia no depende de carisma humano, ni de estrategias modernas, ni de estructuras organizacionales. Depende de una revelación firme de Cristo como el centro. Cuando Cristo es correctamente revelado, la iglesia se mantiene firme. Cuando Cristo es desplazado, todo comienza a fracturarse. Podemos aplicar muchos creyentes intentan encontrar identidad en lo que hacen para Dios, pero Pedro nos recuerda que primero debemos acercarnos a Él. Tu servicio no define a Cristo. Cristo define tu servicio. Tu llamado no sostiene la casa. Cristo sostiene la casa. Antes de preguntarte, ¿cuál es mi función? Pregúntate, ¿está Cristo ocupando el primer lugar real en mi vida? Porque una piedra solo encuentra estabilidad cuando está alineada con la piedra principal. Y ahora que entendemos quién es el centro, la siguiente revelación es impactante. Si Él es la piedra viva, ¿cómo es que nosotros también somos llamados piedras vivas? Ahora, acerquémonos a la piedra viva. Punto 2. Nosotros, piedras vivas, no espectadores. Pedro dice algo sorprendente. Vosotros también, como piedras vivas. No dice como asistentes, no dice como oyentes, no dice como simpatizantes del reino. Dice piedras vivas. Esto cambia completamente la perspectiva. Una piedra no observa la construcción, forma parte de ella. Una piedra no aplaude desde afuera, sostiene desde adentro. Cuando te acercas a Cristo, su vida comienza a fluir en ti. Por eso somos piedras vivas.
No tenemos vida propia independiente. La vida que sostenemos proviene de la piedra viva. Aquí hay una verdad, quiero que pienses en ello. Dios no está edificando con materiales muertos. Está formando un edificio con personas transformadas. No se trata solo de asistir a la iglesia. Se trata de ser parte activa de lo que Dios está construyendo. Vemos en el pasado Nehemías cuando reconstruyó los muros de Jerusalén. Cada familia tenía una sección específica del muro que debía edificar. Algunos trabajaban frente a su propia casa, otros levantaban puertas, otros reforzaban torres. Nadie construía todo el muro, pero cada uno construía su parte. Si una sección quedaba débil, el enemigo encontraba entrada. Así funciona la casa espiritual. No todos predican, no todos dirigen, no todos son visibles, pero cada piedra sostiene algo que otra no puede sostener. Déjame decirte esto. Tu oración sostiene algo. Tu fidelidad sostiene algo. Tu servicio silencioso sostiene algo. Tal vez nadie te aplaude. Tal vez no tienes una plataforma. Pero si estás en tu lugar, alineado con Cristo, estás fortaleciendo la estructura eterna de Dios. El enemigo quiere que te compares. Dios quiere que te alinees. El enemigo quiere que te minimices. Dios quiere que ocupes tu posición. Porque cuando una piedra decide salirse de su lugar, no solo se afecta a sí misma, se debilita la estructura completa. Y aquí es donde el texto da un paso aún más profundo. No solo somos piedras en un edificio, somos parte de algo con propósito sacerdotal. Punto 3. Edificados como casa espiritual. Juntos formamos el lugar donde Dios habita. El texto continúa diciendo, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Primera de Pedro 2:5. Aquí el apóstol Pedro revela algo extraordinario. Dios no solo salva individuos, Dios está formando una casa espiritual. Esto significa que el propósito de cada creyente no es existir aisladamente, sino ser colocado en relación con otros para formar una estructura donde la presencia de Dios se manifieste. Una piedra sola no constituye una casa. Muchas piedras alineadas sí. El cristianismo bíblico nunca fue diseñado para vivirse en independencia espiritual. Cada creyente tiene un lugar específico dentro de la construcción que Dios está levantando, y cuando cada uno ocupa su posición, la casa crece firme, estable y habitable para la gloria de Dios. Hechos 2:46 nos habla de un crecimiento en unidad, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. También, cuando el templo fue edificado en los días de Salomón, las piedras eran labradas en la cantera antes de ser llevadas al lugar de construcción, de modo que al colocarlas no se oía ruido de martillos ni herramientas. 1 Reyes 6:7. Esto nos da un principio espiritual. Dios procesa a cada creyente en lo secreto antes de colocarlo en su posición visible. Las pruebas, los procesos, las temporadas de formación que muchas veces parecen silenciosas, en realidad están preparando la piedra para encajar perfectamente en la casa espiritual. Déjame aplicarlo así. Algunas personas se frustran porque sienten que están en temporadas donde nada sucede, pero en el reino de Dios, muchas veces el mayor crecimiento ocurre antes de ser colocados. Dios no coloca piedras sin formar, Dios forma piedras para luego colocarlas. Y cuando entiendes esto, dejas de desesperarte por posiciones visibles y comienzas a permitir que Dios trabaje tu carácter, tu fe y tu obediencia, sabiendo que cada proceso tiene como propósito prepararte para tu lugar dentro de su casa. Pero el pasaje aún revela algo más profundo. No solo somos piedras en la casa, también somos sacerdotes dentro de ella. Punto 4. Sacerdocio santo. Llamados a ministrar, no solo a pertenecer. El pasaje continúa, Huatatla, y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:5. Aquí el apóstol Pedro revela que no solo somos parte del edificio, también somos sacerdotes dentro de la casa. En el Antiguo Testamento, solo ciertos hombres podían ejercer el sacerdocio. Pero en Cristo, cada creyente es llamado a vivir una vida sacerdotal, una vida que ministra delante de Dios y también bendice a otros en su nombre. Esto significa que nuestra función no es solamente asistir, aprender o recibir. Nuestra función es ministrar. Ministrar con nuestras oraciones, ministrar con nuestra adoración, ministrar con nuestra obediencia diaria, ministrar con nuestras acciones que reflejan el carácter de Cristo. Y el texto dice que todo esto es aceptable a Dios por medio de Jesucristo, recordándonos que no ministramos por nuestros méritos, sino por la gracia que Él nos concedió.
El apóstol Pablo enseñó en Romanos 12:1 que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, indicando que la vida diaria del creyente se convierte en una ofrenda continua delante del Señor. El verdadero sacerdocio no ocurre solamente en un altar físico, ocurre cuando nuestras decisiones, nuestras palabras y nuestras actitudes se convierten en una expresión constante de adoración. Esto indica ser sacerdote significa vivir con conciencia espiritual todos los días. Cuando perdonas, ministras. Cuando oras por otros, ministras. Cuando obedeces aún en lo secreto, ministras. Cuando reflejas el carácter de Cristo en medio de situaciones difíciles, estás ofreciendo sacrificios espirituales agradables a Dios. Y aquí está la verdad poderosa. Tu vida cotidiana, rendida a Dios, se convierte en servicio sacerdotal continuo. Y si cada creyente es una piedra viva y también un sacerdote, entonces comprendemos algo decisivo. Cada lugar dentro de la casa de Dios tiene un valor eterno. Punto 5. Ninguna piedra es insignificante. Tu lugar sostiene algo eterno. Cuando entendemos que Cristo es la piedra principal, que nosotros somos piedras vivas, que juntos formamos una casa espiritual y que vivimos como sacerdotes, entonces una verdad queda clara. Ningún lugar en la casa de Dios es insignificante. El reino de Dios no funciona por celebridades espirituales, sino por personas fieles ocupando el lugar que Dios les asignó. Algunas piedras son visibles, otras no. Algunas sostienen puertas, otras sostienen muros internos que nadie ve. Pero todas sostienen algo que la estructura necesita. El apóstol Pedro no escribió estas palabras para líderes únicamente, las escribió para toda la iglesia, recordándonos que cada creyente tiene un valor eterno dentro de la construcción divina. El apóstol Pablo enseñó que el cuerpo tiene muchos miembros y que los que parecen más débiles son indispensables. Primera de Corintios 12:22. De la misma manera, en la casa espiritual hay funciones visibles y funciones silenciosas, pero todas son necesarias para que la presencia de Dios sea manifestada plenamente. Tal vez hoy sientes que tu servicio es pequeño. Tal vez piensas que tu aporte no es determinante. Pero en la arquitectura de Dios, cada piedra alineada fortalece la casa completa. Cuando oras, la casa se fortalece. Cuando permaneces fiel, la casa se fortalece. Cuando sirves con amor, la casa se fortalece. Cuando permaneces cerca de Jesucristo, la casa se mantiene firme. Y recuerda esto: Dios no está buscando piedras famosas, está buscando piedras disponibles, alineadas y firmes en su lugar. Después de todo lo que hemos visto, queda una verdad que debe quedarse grabada en el corazón. Dios no está edificando algo temporal. Dios está construyendo una casa eterna. Y esa casa no está hecha de estructuras físicas, sino de vidas rendidas. Cristo es la piedra principal, el fundamento inconmovible, el centro de todo lo que existe. Sin Él no hay estabilidad, sin Él no hay identidad, sin Él no hay propósito eterno. Pero la maravilla del diseño de Dios es que decidió construir su casa contando con nosotros, no como observadores, no, sino como piedras vivas colocadas estratégicamente en un lugar específico dentro de su obra. Tal vez durante mucho tiempo pensaste que tu vida espiritual era pequeña, que tu servicio era limitado o que tu impacto era invisible. Sin embargo, en la arquitectura del reino, cada acto de obediencia fortalece la estructura, cada oración levanta muros invisibles, cada decisión de permanecer fiel sostiene algo que muchas veces no alcanzamos a ver. Cuando permaneces cerca de Jesucristo, tu vida se mantiene alineada. Y cuando una vida se alinea, Dios puede colocarla exactamente donde debe estar. Allí deja de existir la comparación, desaparece la frustración por posiciones visibles, y nace una profunda seguridad. Estoy donde Dios decidió colocarme, y desde este lugar estoy participando en algo eterno. Hoy el llamado no es a intentar ser otra piedra, ni a ocupar el lugar de alguien más. El llamado es a acercarte nuevamente a la piedra viva, permitir que Él siga formando tu carácter, afirmando tu fe y posicionándote correctamente dentro de su casa espiritual. Porque cuando cada piedra ocupa su lugar, la casa se fortalece. Cuando la casa se fortalece, la presencia de Dios se manifiesta. Y cuando la presencia de Dios se manifiesta, el mundo puede ver que Cristo sigue edificando su iglesia. Que esta verdad te acompañe desde hoy. No eres accidental en el reino de Dios. No eres decorativo en su casa. Eres una piedra viva, escogida, formada y colocada con propósito eterno. Y mientras permanezcas cerca de la piedra principal, tu vida siempre tendrá dirección, significado y fruto eterno. Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete al canal,
Comparte este video con alguien que necesita recordar su lugar en la casa de Dios y escribe en los comentarios: Soy piedra viva en su casa.